La comunicación es crucial en los tiempos que corren. No obstante, desde siempre, Dios desea que estemos conectados permanentemente con Él. Gracias por acompañarnos en Conectados con la Palabra. Gustavo Caramelino hoy nos trae el tema Separación necesaria. Un grupo selecto de tenistas, llamados el Top Ten, está formado por jugadores excepcionales de altísima competencia en el tenis. Para llegar a esa elite deben ser rigurosos con su alimentación y entrenamiento. Ellos experimentan una vida separada de lo que vive la mayoría de los mortales y así logran sus objetivos. Como cristianos tenemos una misión más suprema: hacer discípulos, y solo es posible experimentando una separación necesaria. Bienvenidos a Conectados con la Palabra. Seguimos estudiando el libro de Esdras y sacando temas prácticos para la vida del joven, para la vida de toda la familia cristiana. Queremos animarles a todos nuestros oyentes que se suscriban a nuestro canal de YouTube. La mayoría de las consultas que recibimos es acerca de volver a escuchar los programas o recomendárselo a alguien. Así que animamos a que puedan entrar y participar de todo esto. Agradecemos el crecimiento continuo de todos los que se van suscribiendo. Seguimos estudiando el libro de Esdras. Hoy el capítulo 9 para todos los que se incorporan. Estamos estudiando a este escriba, Esdras, un hombre preparado, un hombre que dice el capítulo 7 que preparó su corazón para inquirir la ley del Señor, para cumplirla y luego para enseñarla. Hemos visto su llegada, hemos visto el relato de su viaje en el capítulo 8, con miles de judíos que vinieron de Babilonia a Jerusalén. Hemos visto cómo Dios hizo un milagro protegiéndolos con su mano poderosa frente a un viaje de 4 meses, más de 1.400 kilómetros, con muchos tesoros, y Dios permitió que lleguen con bien a Jerusalén. Aquí en el capítulo 9, Esdras se pone en conocimiento de un problema serio que vamos a leer ahora. Y al escuchar de parte de sus príncipes el problema que había en el pueblo al cual él venía a ministrar, como un hombre temeroso, como un pastor que ama a Dios y ama a las personas, se quebranta, se pone de rodillas frente a Dios, clama por la necesidad de un pueblo que no se había separado. Nuestro tema es separación necesaria. Y vamos a ver en este programa 3 principios fundamentales conectando Esdras capítulo 9 con el Salmo 119, que es una Biblia en miniatura. Y vamos a descubrir ahí la profunda necesidad que tenemos como cristianos de experimentar una vida de separación. Vivimos tiempos donde una de las estrategias número 1 de Satanás es tratar de parecer que todo es lo mismo. Vivimos en un tiempo donde la juventud no cristiana no quiere escuchar del Evangelio, no quiere escuchar el mensaje de Dios, no está dispuesto a entrar a una iglesia o ir a un grupo juvenil, y en realidad la única manera que puedan ver el cambio de vida es que lo experimentemos cada una de nosotros. Como dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios, que somos cartas abiertas de Cristo, llevadas a un lugar público donde tenemos que mostrarnos diferentes. ¿Cómo alcanzar esta separación? Bueno, vamos a verlo a través de la lectura de Esdras 9 y del Salmo 119. Así que quiero invitarte a que busques tu Biblia o tu dispositivo móvil y busque Esdras capítulo 9. Vamos a leer algunos de los versículos del capítulo y vamos a desarrollar nuestro tema separación necesaria. Dice la Biblia así, Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, los principales vinieron a mí, dice Esdras, diciendo el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado. De aquí sale nuestro tema, separación necesaria. No se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí, para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de la tierra. Dice Esdras en el versículo 3, cuando oí esto, rasgué mis vestidos y mi manto, arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba, me senté angustiado en extremo, y se me juntaron todos los que temían las palabras de Dios de Israel
a causa de la prevaricación de los del cautiverio. Mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. Este capítulo 9 nos introduce en la experiencia de un pastor que se quebranta frente a la falta de la separación del mundo, de las naciones paganas que estaban en la tierra de Israel cuando llegó el remanente de Babilonia. ¿Cuál era el pecado? Bueno, el pecado consistía en haberse mezclado con los pueblos de la tierra, asociándose con ellos en negocios, costumbres, especialmente en tomar las hijas de ellos para sí y para sus hijos. Habían formado matrimonios mixtos, habían quebrantado el mandamiento claro de Deuteronomio 7, que prohibía la unión con gentiles en los contratos matrimoniales. No solo se habían expuesto a sí mismos estos judíos, sino a sus propios hijos. ¿A qué? Al peligro de la idolatría, justamente el pecado por el cual habían estado 70 años cautivos en Babilonia. ¿Quiénes eran los culpables de este pecado? Bueno, no solo el pueblo, sino también sacerdotes, levitas, que tenían como función enseñar la ley y que era mucho más grave entonces el pecado. ¿Quiénes llevaron el informe a Esdras? Según el versículo 1, los príncipes, es decir, aquellos que habían guardado la dignidad y que habían mantenido una separación necesaria. Y entonces en el versículo 1 dice en el informe, el pueblo, los sacerdotes y los levitas no se han separado de los pueblos de la tierra. Y aquí viene nuestro mensaje, nuestro título de este programa, separación necesaria. Saben que el Señor Jesucristo fue muy claro en todas sus enseñanzas, diciendo a sus discípulos y a nosotros de la profunda necesidad de experimentar como creyentes una separación necesaria del mundo, aunque estamos en el mundo, aunque debemos predicar el Evangelio en el mundo, aunque vivimos en redes abiertas. Es cierto que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Especialmente en el Sermón de la Montaña, él contrastó lo inútil de la religión externa de los escribas y fariseos y la importancia de mostrar una vida distinta, separada. En el capítulo 5 de Mateo, versículo 20, él dijo: si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no van a poder entrar en el reino de los cielos. Pero antes, en el versículo 15, está mostrando cuál es la justicia que tienen que alcanzar. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Y concluye todo este concepto de una separación necesaria en una vida que muestre a Jesucristo en el versículo 16, cuando dice a los discípulos y a nosotros: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así que la separación indicaba no ser como los religiosos, ser diferentes, ser sal, ser luz, ser vidas que muestren a Cristo. Como Pablo escribe en Colosenses capítulo 1, versículo 27, Cristo en vosotros, esperanza de gloria. ¿Y de dónde sacamos estos principios transformadores para una separación necesaria? Bueno, la Biblia tiene diferentes lugares, diferentes cofres donde podemos extraer joyas para experimentar este principio. Uno de los tantos es el Salmo 119. El Salmo 119 es el capítulo más largo de la Biblia. Quizá el autor haya sido David, quizá haya sido nuestro personaje Esdras. Lo importante es que trata acerca de la belleza de la palabra de Dios. Este salmo tiene 22 secciones, estructuradas con mucho esmero. Y saben que en los 176 versículos podemos descubrir 3 principios transformadores para una separación necesaria. Yo no sé si sos un joven, un adulto, déjame decirte que hoy es tiempo para experimentar una separación necesaria. Y vamos a pensar en 3 palabras que nos van a ayudar a grabarnos estos 3 principios y que surgen del Salmo 119. Número 1, necesitamos hábitos. Número 2, necesitamos convicciones. Número 3, necesitamos separación. La repetimos: hábitos, convicciones y separación. Estos 3 principios nos llevan a experimentar
una separación necesaria. Notablemente cada principio es para enfrentar uno de los 3 enemigos que tenemos cada uno de nosotros como cristianos, que la Biblia nos revela que son los enemigos de todos los creyentes, para que no podamos vivir esta separación. Esto es nuestra carne, nuestra debilidad, nuestra concupiscencia, nuestro propio yo. En segundo lugar, Satanás, el enemigo de nuestras almas, y finalmente el mundo, el sistema. Así que para enfrentar la carne, el mundo y Satanás, tenemos 3 principios: hábitos, separación y convicciones, que nos van a ayudar a vivir una separación necesaria. Vamos al primero, hábitos cristianos. ¿Por qué hablamos de hábitos? Porque nos disciplinan frente a la debilidad de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. ¿Qué es un hábito? Bueno, un hábito viene del concepto de la palabra habitual, es algo que hacemos todos los días. Dicen que después de 20, 24 días que uno repite algo todos los días, se convierte en un hábito. Tenemos hábitos malos que nos alejan de Dios, que nos contaminan con el mundo. Tenemos hábitos pecaminosos que todos nosotros conocemos de nuestra vida y que tenemos que erradicar. Tenemos hábitos comunes de la vida, como levantarnos y ducharnos, lavarnos los dientes. Tenemos hábitos con nuestro trabajo. Tenemos hábitos comunes de la vida. Aquí estamos hablando de otros hábitos. Son los hábitos piadosos, son los hábitos cristianos. Aquellos hábitos que nos ayudan a tener victoria frente a la debilidad que todos tenemos en nuestra carne. Y cuando uno habla de la debilidad de la carne, está hablando básicamente de los sentidos que tenemos en la vida, de los ojos, del olfato, del tacto, todo aquello que nos comunica con el medio ambiente, con las personas y que nos llevan a nuestro cerebro imágenes, fragancias, nuestros oídos, palabras y que nos llevan a caer y a quitarnos nuestra separación. El Salmo 119 habla mucho del concepto de los hábitos. Por ejemplo, en el versículo 37 dice: aparta mis ojos que no vean la vanidad. Hábitos con los ojos. En el 101 dice: de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Tiene que ver con nuestro andar, a dónde vamos, qué hacemos, con quiénes nos vinculamos. En el 103 dice: en la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa, no pondré delante de mis ojos, otra vez, los ojos, los sentidos, no pondré delante de mis ojos cosa injusta. ¿Qué quiere decir todo esto de los hábitos? Quiere decir que si no tenemos hábitos para poner límites, para poner un límite a cada uno de lo que ingresa en nuestros ojos, imágenes, lo que vemos, nuestros oídos, las palabras, la música que escuchamos y todo lo que nos rodea, lamentablemente se va a hacer difícil nuestra separación. Miren, el apóstol Pablo desarrolla este concepto en el capítulo 13 de la carta a los Romanos. Él dice: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino, y aquí está nuestra frase, vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis a los deseos de la carne. Déjame detenerme un poquito en el verbo proveer. En el griego indica pensar de antemano, procurar, proveer. Tiene que ver con los hábitos que proveemos para nuestros sentidos. Pecados, imágenes que nos llevan al pecado, palabras que nos llevan al pecado, música que nos lleva al pecado, personas que nos llevan al pecado. O proveemos a nuestros sentidos lo que nos lleva a la pureza y a la santidad. ¿Saben que la provisión aquí es voluntaria? El verbo indica eso, con licencias, permisos, compañías. Por eso Job escribe en el capítulo 31 y dice: hice pacto con mis ojos. Claro, la provisión de las licencias aceitan nuestra debilidad, sacan al descubierto lo peor que tenemos allí adentro. Por eso el salmista dice: de todo mal camino contuve. El verbo se traduce: encadené mis pies para no pecar contra ti. El camino de no proveer, de contener, es la disciplina de los buenos hábitos cristianos. Si como jóvenes, como creyentes, decidimos incorporar el principio de los hábitos, nuestra debilidad de la carne es disciplinada. Bueno, Gustavo, perfecto. ¿Y cuáles son esos hábitos? Bueno, vamos a nombrar algunos. El primero, el hábito de la comunión. En los versículos 2 a 3, el Salmo 119 dice: bienaventurados los que con todo el corazón te buscan, pues no hacen iniquidad. Ahí está clarito.
Este hábito me libra de la iniquidad. ¿Cuál es? Buscar al Señor. ¿Cuál es? Hacer un pacto profundo con Él. ¿Cuál es? Entender que mi comunión profunda con Él no es una cuestión de obligación, es una cuestión de supervivencia. Como dice el salmista en el 42, como el siervo clama, gime, brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Un autor dice, no caemos en inmoralidad, caminamos hacia ella. La inmoralidad es una elección, no ocurre, hacemos que ocurra. La batalla contra la inmoralidad no se gana en la trinchera de la tentación, sino de rodillas, en la intimidad con el Señor. Queridos míos, la cámara secreta es el lugar donde tenemos las herramientas para la victoria frente a nuestra carne. Yo no sé cuántos de nosotros batallamos por tener una fresca comunión con el Señor. Quiero decirte que tu Biblia, tu vida de oración, tu lista de oración, tu tiempo con Dios es fundamental. Así como comes todos los días, necesitas alimentarte con la palabra de Dios. Otro hábito, la confesión. Dice el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué se volverá más traslúcido? Podríamos traducirlo. ¿Con qué se hará más inocente? Con guardar tu palabra. ¿Saben? La palabra tiene el poder de llevarnos a confesar porque primero echa luz a nuestra mente, nos refleja aquello que está mal, llega a las telarañas de nuestro corazón, como una habitación que está oscura y de pronto se prende la luz y deja al descubierto todo. Y eso nos lleva a la confesión. Necesitamos confesar a un Padre cada uno de nuestros pecados. Por eso, 1 Juan capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados. Qué importante, si confesamos nuestros pecados, el Señor es fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Necesitamos tener un hábito de confesión. Un joven me preguntó, Gustavo, ¿es más importante hacer el devocional a la mañana o a la noche? Yo le dije, lo importante es hacerlo. Pero en la Biblia yo encuentro en la mañana. Jesús es el ejemplo. Siendo muy temprano, aún oscuro, muy de mañana, el Señor se iba a un monte a orar. Porque a la mañana se pide por poder, por victoria. A la noche se confiesa. Y sabes, quiero decirte que necesitamos confesar cuando el Espíritu nos revela. Nunca permitas que se trabe la guía del Espíritu, que se corte la comunión con Dios por la acumulación de pecados de día tras día, inconfesos. ¿Cuánto necesitamos el hábito de la confesión, de la comunión, de la memorización? El versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La fuerza de la disuasión, de la palabra de Dios en la mente. Mateo capítulo 4, estoy haciendo mi devocional en Mateo. Allí nos dice, y el Señor fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Y uno pregunta, ¿por qué? Bueno, porque Jesús tenía que ser tentado como hombre, porque Él era 100% hombre y 100% Dios. Porque así Él, teniendo esta victoria, tiene la comprensión, el poder y la autoridad para socorrernos en cualquier tentación. Pero es interesante cómo Él recurrió a verdades de la palabra de Dios que estaban en la mente del Señor. Claro, es el autor de la Biblia, Él es Dios. Para cada tentación específica de Satanás, trabajamos muchísimo con el concepto de la memorización. Para mi vida ha sido determinante aprender versículos bíblicos para cada pecado específico y traerlo a la mente como Jesús en Mateo 4 y decirlo en voz alta y clamar por una victoria. Y como promete Santiago, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de vosotros. Claro que sí, el hábito de la memorización. ¿Saben? Estos hábitos cristianos, podríamos seguir hablando de muchos, son fundamentales para que tengamos una vida de victoria. El príncipe de los predicadores, Carlos Spurgeon, decía, el mejor tesoro, la palabra, escondida en el mejor lugar, el corazón, para el mejor propósito, no pecar contra ti. Nuestro primer secreto, nuestro primer principio para una vida de separación necesaria, sin duda, hábitos cristianos. Segundo, convicciones que nos traen victoria sobre Satanás.
Nuestro primer enemigo era la carne, por eso hablamos de hábitos, pero frente a Satanás, convicciones. El Salmo 119 es una gigantesca alacena, un gran depósito de convicciones cristianas. Dice en el versículo 38, confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Dice el versículo 24, tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. Hay tantos, pero tantas convicciones. Yo solo quiero hablarles de el concepto de tener convicciones inalterables. Hablaba este sábado en nuestro grupo de adolescentes, habría allí un grupo muy numeroso, y les hablé de convicciones inalterables, y les hablé de 4 bien fundamentales: que tengan convicciones frente al noviazgo, que tengan convicciones con su cuerpo, que tengan convicciones frente a la sexualidad, que tengan convicciones frente a sus amigos, y unos cuantos más, y les hablaba de convicciones puntuales de la Biblia frente a cada situación que somos expuestos. ¿Qué problema cuando no tenemos convicciones? Terminamos siendo, como enseña el apóstol en Efesios, algunos que somos llevados para un lado y para otro por todo viento de doctrina, como alguien que está en la cubierta de un barco y va para un lado y para el otro y no se puede aferrar a nada. Quiero decirles algo, este es el tiempo final. Este es el tiempo donde necesitamos convicciones para vivir una separación necesaria. Todo el mundo está bajo el maligno. Este es el tiempo de oscuridad final y todos los principios y los valores de la Biblia son cuestionados en esta sociedad. Por eso Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 3, 14 al 17, y le dice, persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Quiero preguntarte en este tiempo si tenés convicciones inalterables para enfrentar todos los ataques de Satanás. Podría hacerte tantas preguntas que podrían dejar al descubierto nuestra carencia de convicciones. Si no sabes cómo buscarla, busca a tu pastor, a tu líder espiritual, busca a una persona que sea referente, hablale de tus luchas espirituales, aprendan juntos versículos bíblicos, memorizalos y aprende a vivir una vida de convicciones. Había una charla, un debate entre varios jóvenes acerca de los temas que enfrentaban en la universidad con sus compañeros no cristianos, y me encantó la frase de un joven que cuando estaban hablando de un gris, siempre hablamos de que hay grises en la vida cristiana, pero todos tienen luz desde la palabra de Dios para saber qué hacer, y él decía, mira, esto es muy sencillo, hay que plantarse y decir, yo no voy a hacer esto, porque la palabra de Dios lo enseña. Claro, ¿cómo vamos a hacer si no tenemos convicciones que están afirmadas a la palabra? Qué importante es en este tiempo este segundo principio. Así que hablamos de hábitos que nos dan victoria frente a la carne. Hablamos de convicciones inalterables que nos traen victoria frente a Satanás. Y el tercer principio es la separación. Claro, primero hábitos, después convicciones, y el tercer principio es separación, que nos preserva de un sistema manejado por Satanás y que intenta que seamos lo mismo que el mundo. Dice en el versículo 19 del Salmo 119, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Forastero, el concepto del peregrino, la idea de separación, la idea de que en este mundo, desde la cruz, ya tenemos un destino en el cielo y estamos de paso. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11, el apóstol Pedro dice, amados, os ruego como forasteros, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Saben? Este concepto del peregrino tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento, en el peregrinar de Israel en el desierto. Claro, posicionalmente estamos de paso en este mundo, y Pedro dice en capítulo 1, versículo 17 de su carta, que tenemos que conducirnos con temor todo el tiempo de nuestra peregrinación. Y Pablo afirma este concepto importante de la separación del mundo, de que no estamos aquí para hacer lazos. Es que en Efesios 1:4 dice, nos escogió Dios antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que vivamos una vida de separación. Dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante
de Dios. Quiero decirte algo, joven querido. Dios nos separó para una vida diferente. Santo significa apartado para Dios. La pregunta que tenemos que hacernos es si vivimos como peregrinos o como ciudadanos de un planeta que está marcado por el pecado. Quiero concluir en este tiempo dándoles el testimonio de un hombre que nunca había experimentado en su familia con su esposa la separación necesaria. La había engañado una y otra vez. La mujer lo había perdonado una y otra vez. Y cuando terminamos el retiro de matrimonios vinieron a hablar conmigo y yo le dije, mira, ya tus palabras no tienen más valor. Tus promesas están devaluadas. Vos necesitas actuar. Tu vida tiene que hablar más fuerte que tus palabras. Así que vas a tener que identificar los contactos, los lugares, las personas, las amistades, todo lo que te rodea y te ha impedido vivir una vida de separación necesaria. Eso es lo que necesita tu esposa, un hombre aferrado a Dios. Yo no sé cómo está tu vida, pero déjame decirte que este es un tiempo para poner un antes y un después. Este es un tiempo para dejar de vivir con un pie en cada reino. Si sos de Cristo y estás lleno del mundo, el llamado de Dios te escogió antes que nacieses para vivir una vida de pureza, de separación. Traigamos nuestros pecados ocultos, traigamos todo aquello que nos aferra al mundo y soltemos amarras por la fe. Y tomemos estos 3 principios de separación necesaria. Entendamos la importancia de adquirir hábitos cristianos. Aferremos a la importancia de vivir por convicciones inalterables y tomemos decisiones para una separación práctica del sistema. Claro, todo esto empieza en la cruz, donde Jesús pagó todos nuestros pecados. Hay que venir a la cruz, siempre hay que venir a la cruz. Quizá me está escuchando alguien que nunca ha tenido un encuentro personal con Jesucristo. Precisamente Él murió en la cruz para pagar nuestros pecados, los que nos separan de Dios. Y Él tiene poder para entrar en tu corazón. Si por la fe le abres tu corazón con una oración de fe y empezar a vivir una vida distinta, que transforme tu vida y quienes te rodean. Y para eso hay que orar. Así que te invito a que ores conmigo allí donde estás y le digas, Señor, perdona mis pecados. Señor, pongo mi fe en ti. Señor, entra en mi corazón y sepárame de esta vida perdida. Señor, te acepto como mi Salvador. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hasta aquí, Conectados con la Palabra, con Gustavo Caramelino. Para contactarse con nosotros, dirija su mail a conectadosconlapalabra@gmail.com. En Facebook, búsquenos como Conectados con la Palabra.